dictada por el venerable maestro Samael Aumbeor el día 15 de junio de 1977 en tercera cámara. Esta es en realidad de verdad una cátedra de tercera cámara. Es conveniente que los hermanos entiendan bien. En realidad de verdad, quienes ingresan a esta tercera cámara deben tener ya cierta preparación para poder comprenderla. Algunas veces se me ha insinuado la idea de hacerla más sencilla y al alcance de todos. No hay necesidad de eso. Más sencilla tenemos las de segunda cámara y las de primera, y también las de antecámara. Quienes vengan aquí a esta tercera cámara, advierto, tienen que tener la preparación para entenderla. Porque aquí se habla, dijéramos, en forma de una enseñanza de tipo superior. Bien, después de este preámbulo vamos a comenzar nuestra tercera cámara. Ante todo, mis caros hermanos, hay un punto muy importante que expuse en Guadalajara y que también lo expuse en Durango. Quiero referirme a la cuestión del concepto materia. Obviamente, decía y dije en todas esas cátedras que la materia es algo que los materialistas no conocen. Es incuestionable que resulta demasiado empírico llamar materia a todo por igual. Podríamos afirmar en forma enfática que materia es un pedazo de hierro. ¿Qué diríamos entonces del cobre, de la plata, del oro, del platino, de un pedazo de algodón o de un pedazo de hielo? ¿Sería eso materia también? Si un químico en un laboratorio llamara fósforo a todos los elementos químicos que existen en el mismo, ¿no sería acaso tal afirmación absurda? No menos absurdo resulta denominar materia a cualquier elemento, a cualquier sustancia, per se, es decir, por sí. Quienes así proceden son empíricos, pero no científicos en el sentido trascendental de la palabra. Indubitablemente, la tal materia por la cual se han apasionado tantos y tantos individuos polarizados negativamente es terra incognita para la ciencia oficial, mas tiene sus pontífices y sus dogmas inquebrantables y sus Biblias. Por ejemplo, la dialéctica de Carlos Marx. Me refiero en forma enfática a la dialéctica materialista. Sería el libro Biblia de los secuaces del dios materia. Eso es indubitable. Con todo y esto, y lo que estamos afirmando en forma enfática, digo que lo que se llama materia, o eso que denominan materia, como sustancia es incognoscible, per se. En latín quiero decir por sí. Claro que los fanáticos de la dialéctica materialista, airados, tratarían de refutarlos, basados en
el dogma aquel inquebrantable del marxismo, que rechaza las afirmaciones categóricas de don Emmanuel Kant en aquello que se dice por sí o en sí mismo, etc. Quiere Marx embotellar la mente dentro del dogma inquebrantable y cerrarle el paso a la dialéctica. Nosotros indubitablemente somos dialécticos y por lo tanto no admitimos dogmas, sean estos de tipo materialista o de tipo espiritualista. No estamos contra la dialéctica, puesto que somos dialécticos. Usamos la dialéctica en el análisis, en la exposición doctrinaria. Si decimos que don Emmanuel Kant tenía la mala costumbre de hablar sobre las cosas en sí, procederíamos en forma dogmática. Téngase en cuenta que la cosa en sí es algo que no conocen precisamente los pontífices de la dialéctica materialista. Andando pues por este camino de las disquisiciones filosóficas, entramos en terrenos verdaderamente sorprendentes. Los llamados secuaces materialismo dialéctico ciertamente no tienen sino una clave para interpretar la naturaleza. Los gnósticos somos diferentes. Tenemos 7 claves y por ello en el terreno tanto inductivo como deductivo relacionado con la investigación llevamos una ventaja sorprendente al dogmatismo materialista. Todavía hay reaccionarios por ahí que piensan que más allá de la velocidad de la luz no es posible la existencia de ningún átomo. Esto nos huele a clerigalía del tipo materialista, porque tenemos velocidades tan sorprendentes como la fuerza de la gravedad. Bien sabemos que las ondas gravitatorias son mucho más veloces todavía que las ondas de la luz. Así que quienes sientan cátedra dogmática sobre la sustancia en sí o la llamada materia cierran el paso a la dialéctica, y nosotros somos dialécticos revolucionarios. No podremos aceptar dogmas. Pero la sustancia en sí incuestionablemente tiene que procesarse en forma multidimensional. Rechazar la multidimensionalidad es rechazar la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad de Einstein está demostrada matemáticamente. No debemos pensar únicamente en el espacio exterior o en el espacio superior. Conviene que pensemos en el espacio interior, o mejor dijéramos, en los distintos espacios interiores. Se sienta cátedra siempre afirmando que la naturaleza tiende a agotarse. Aparentemente esto resultaría axiomático cuando contemplamos los procesos involutivos de la misma. Pues téngase en cuenta que evolución e involución se hermanan y constituyen el eje mecánico de toda existencia universal. Lo que sí sucede es que además de la evolución y de la involución, hay otra ley completamente diferente,
quiero referirme a la ley aquella del espacio interior, aquella que se escapa de la evolución y de la involución, aquella que pasa a una transformación revolucionaria, radical, aquella que se introduce, dijéramos, en dimensiones superiores por revolución. Bien, consideradas las cosas desde este punto, un día la naturaleza se habrá agotado, eso es obvio, aparentemente agotado, eso es incuestionable. Mas sucederá que, en vez de proseguirse en los procesos evolutivos e involutivos, la naturaleza misma se habrá volcado en una dimensión de tipo superior. Podrá desintegrarse en la materia física, pero como sustancia en sí o por sí, a la luz de los postulados de un Kant y su crítica de la razón pura, pues obviamente tendrá que pasar de dimensión en dimensión, como en forma de escala multidimensional, hasta llegar pues al estado aquel que podríamos decir homogéneo, divinal, si cabe este término ahí, más allá de las simples concepciones caóticas de cualquier génesis. Y al fin, depositada esta tierra como si fuese una semilla en sustancia, entre el espacio profundo, aguardará como una semilla el momento en que ha de ser despertada para una nueva actividad. Pensemos en un árbol, muere después de haber dado sus frutos, se convierte en un montón de leños, pero al fin deja sus gérmenes, y en el germen continúa la posibilidad para ese árbol, la posibilidad de repetir su existencia. Lo mismo sucede con el mundo tierra, o con cualquier mundo del espacio, o con cualquier sol del infinito. Un día dejará de existir, pero continuará como simple germen en el espacio profundo, inconfundible con el espíritu universal de vida, con el gran alaya del universo. Entonces, allí aguardará el momento de una nueva manifestación. Obviamente, cuando tal instante llegue, la fuerza eléctrica, el huracán eléctrico, el torbellino eléctrico polarizará nuevamente esa sustancia. Y nacerá un nuevo caos, por ende. Y es el fuego, o el logos, quien fecundará tal caos. Hasta el caos podríamos llamarlo, y lo hemos llamado otras veces, el limbus, o el mysterium magnum. Tal caos en sí mismo pertenece a esa materia de que otro día les hablara, llamada Heliastis. Los orientales la denominan Sababat. Indubitablemente, tal germen, después de que haya sido diferenciado por el impulso eléctrico, o polarizado, o bipolarizado, viene a ser, o vendrá a ser, fecundado por el fuego. Y entonces, de ese caos nacerá una nueva vida. Surgirá el anima mundis, en forma nueva. Descenderá de dimensión en dimensión a través de sucesivas cristalizaciones hasta aparecer como un mundo nuevo. Cuando eso sea, nuestra actual Tierra no será más que una corteza geológica, un cadáver, una nueva luna que girará alrededor de ese mundo nuevo del futuro. Bien, hago esta exposición para decirles lo siguiente. No hay duda de que
ese mundo sustancial, homogéneo, puro, se va polarizando conforme va cristalizando. Y al fin definitivamente aparece físicamente bipolarizado. Como parte positiva lo llamaremos espíritu. Como parte negativa podríamos llamarlo materia, aunque la gente no sepa qué cosa es eso. La corriente de tipo, los que se identifican con el polo positivo de esa sustancia homogénea, ya en plena bipolarización, se denominan espiritualistas. Forman corrientes religiosas, escuelas, sectas de tipo místico. Los que se identifican con el polo negativo se denominan materialistas. Los primeros adoran a un dios espíritu, de tipo antropomórfico. Los segundos adoran a un dios materia. La religión de los primeros les liga, pues, o intentan ligarse a lo divinal por medio de sus creencias. La religión de los segundos cree que es posible ligarse al dios materia a través de sus sectas o también creencias. Tan religiosos son los unos como los otros. Son dos corrientes opuestas que mutuamente se destruyen. Nosotros necesitamos seguir la tercera fuerza. La positiva es útil, cumple su labor, la negativa es útil, pero nosotros necesitamos de una tercera fuerza, la fuerza neutralizante. Esta resuelve la lucha de los opuestos brincando hacia la síntesis. La tercera fuerza es neutralizante. La tercera fuerza es interior, profunda. Nos lleva hacia el ser. Necesitamos autoexplorarnos para autoconocernos y descubrir en nosotros mismos eso que es la verdad. Los espiritualistas creen en un Dios antropomórfico. Los materialistas creen en su querido Dios materia. Ambos son creyentes. Y ni el uno ni el otro conocen la verdad. La verdad solamente es posible conocerla mediante la tercera fuerza. Está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Me refiero a la fuerza neutral. Esta nos llevará, pues, mediante la exploración íntima, psicológica, hasta la experiencia vívida de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, de eso que es la verdad. Ni los espiritualistas ni los materialistas conocen la verdad. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Es la sabiduría, la sofía, la que nosotros necesitamos. Y no la encontraremos fuera de sí mismos, sino dentro de sí mismos. Necesitamos apartarnos de las corrientes de la extrema derecha y de la izquierda, extrema izquierda, y marchar por la revolución del centro, profundamente hacia adentro, para experimentar lo real. Necesitamos autoconocernos. Solo así es posible llegar a la experiencia verdadera de eso que está más allá del tiempo. Así pues, olvidando las luchas y conflictos que hay entre la extrema derecha y la extrema izquierda, nos autoexploraremos en forma directa para autoconocernos y descubrir mediante la experiencia real eso que no conocen los secuaces de las diversas escuelas de derecha e izquierda. La verdad. El gran Kabir Yeshua Ben Pandira dijo: conoced la verdad y ella
os hará libre. Solo la experiencia mística de la verdad, gracias, puede darnos realmente la auténtica libertad. Por lo tanto, urge autoexplorarnos. Ante todo, ¿cómo podríamos llegar nosotros a la experiencia de lo real? Si no nos hemos conocido a sí mismos. Escrito está, nocete ipsum. Así escribió Tales de Mileto tal frase en el frontispicio del templo. Necesitamos conocernos profundamente a sí mismos y en todos los niveles de la mente. En cierta ocasión platicaba yo con un señor de mostachos retorcidos. Me decía él que a sí mismo se conocía. Le dije, señor, si usted se conoce a sí mismo, dígame, ¿cuántos átomos tiene un pelo de su bigote? El hombre se quedó estupefacto, sudó frío. Dijo, no lo sé. Le dije, pero si no conoce un simple pelo de su bigote, ¿cómo se va a conocer totalmente a sí mismo? Realmente no pudo él, de forma alguna, rechazar lo que le dije. Él hubiera querido, naturalmente, refutarme ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Pero ciertamente el argumento era, dijéramos, convincente. Y en modo alguno podía él rechazarlo. Tales de Mileto fue ante todo, pues, un gran iniciado en la Grecia antigua. Fue alguien que descolló por su sapiencia. Le han denominado, pues, el filósofo del fuego, porque realmente él profundizó muchísimo en la sapiencia del fuego. Él logró llegar donde muchos todavía no han llegado. El fuego es algo que hoy en día, dijéramos, es desconocido para la humanidad. Lo utilizan, como utilizan la electricidad, pero nadie puede decir qué cosa es el fuego. Permanece siendo todavía ignorado completamente. Bueno, continuando con esta cuestión, con esta disquisición, les diré lo siguiente. Antes que todo, es urgente, inaplazable, impostergable, como ya les había dicho en otra reunión, cambiar nuestra forma de pensar, aprender a pensar en forma nueva, forma distinta. Porque la gnosis es un conocimiento que, a pesar de ser tan antiguo, es nuevo. Y escrito está en el Evangelio crístico: nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque el vino nuevo, y así está escrito, destruiría al odre viejo. También se ha dicho en el Evangelio crístico: nadie pondría o cortaría un pedazo de tela de un traje nuevo para remendar un traje viejo que ya no sirve, un traje inútil. Sería absurdo en todo sentido hacer una cosa así. Piensen ustedes lo que significaría, por ejemplo, que cortar un pedazo de un traje nuevo para remendar un traje viejo. Eso es absurdo en un 100%. Así que, en realidad, de verdad, mis queridos hermanos, necesitamos nosotros aprender a pensar
en forma completamente nueva. Se necesita una transformación mental. Pero bueno, ahondemos un poco más. Existen 4 clases de conciencia, o 4 estados de conciencia que conviene que ustedes lo entiendan profundamente. El primero es el de la persona que está profundamente dormida en su cama. En estas circunstancias el ego ambula, anda fuera del cuerpo físico, pero completamente inconsciente, en estado de coma. Es bueno entender que los difuntos, después de que dejan el cuerpo físico, viven en los mundos internos con la conciencia completamente dormida. Por lo común andan soñando, inconscientes, en forma completa, íntegra, total. Lo mismo sucede en esa pequeña muerte que es la del cuerpo físico, que es el sueño ordinario. Mientras el cuerpo físico duerme, el ego ambula, inconsciente, dormido. El segundo estado es el llamado estado de vigilia. Sucede que cuando un individuo vuelve al estado de vigilia, continúa soñando, tan dormido como estaba, solo que ahora su cuerpo es activo para los sueños y por lo tanto más peligroso. Una cosa es cuando el cuerpo es pasivo para los sueños, y entonces no hay tanto peligro, y otra muy diferente es cuando el cuerpo es activo para los sueños, y entonces el peligro es mayor. En el llamado estado de vigilia, el cuerpo físico es activo para los sueños, y entonces es cuando se cometen errores de toda especie. Toda la humanidad vive en esos 2 estados de conciencia. Es necesario pasar al tercer estado de conciencia. Y solamente se podría pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo, empezando por cambiar nuestra forma de pensar. Porque si nosotros venimos aquí a este lumicial a recibir las enseñanzas, y luego, pues en la calle somos otra vez como éramos antes, ¿cuál ha sido el cambio que se ha verificado en la forma de pensar? ¿De qué sirve recibir las enseñanzas aquí en esta cátedra? Si en la casa, en la calle, en el trabajo continuamos como siempre con nuestras emociones negativas, con nuestras reacciones ante los impactos del mundo exterior, con los mismos celos de siempre, con los mismos odios acostumbrados, etc. Hay que cambiar, claro está, la forma de pensar. Aprender a pensar en virtud de las enseñanzas que aquí se reciben. Porque si se reciben las enseñanzas y la forma mecánica de pensar sigue como siempre, entonces ¿cuál es el cambio? ¿No sería posible pasar al tercer nivel o tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo, si nosotros no cambiamos previamente nuestra forma de pensar? Incuestionablemente, si deseamos un cambio, habremos de empezar por cambiar el aspecto intelectual y el aspecto emocional. Esto significa eliminar de sí mismo todo ese automatismo inconsciente e intelectual que hemos tenido, todos esos procesos de la mente razonadora, todos esos celos, todos esos hábitos antiguos, esa ira, todo ese odio. Urge
el cambio radical en el intelecto. Si es que queremos pasar a un nivel superior del ser, es decir, si es que queremos nosotros pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo. Cuando uno se está identificando con un insultado, continúa uno aquí en ese momento, continúa uno, en esos instantes, pensando como antes. Si antes lo insultaban, él insultaba. Si le pegaban, pegaba. Obviamente está continuando en la misma forma. No ha cambiado su forma de pensar. Si un hombre está celoso, está celando a su mujer, después de haber venido aquí a recibir las enseñanzas, pues no ha cambiado. Sencillamente carga la gnosis en su memoria como un adorno más, como cuando uno se pone un traje nuevo, pero en su forma de pensar sigue siendo el mismo. Cuando uno está lleno de lujurias, pues no ha cambiado, sigue siendo lo que era antes. ¿Cómo podría entonces pasar al tercer estado de conciencia? ¿Y por qué se es lujurioso? Porque se cargan algunos agregados psíquicos de lujuria. Más aún, el que se identifica con alguna escena lujuriosa, obviamente se olvida de sí mismo. Y en ese momento se manifiesta el lujurioso. Da oportunidad a los yoes de la lujuria para que ellos hagan lo que quieran. Alguien que se olvida así de sí mismo, alguien que se olvida ante una copa de vino y termina borracho, alguien que se olvida ante una persona del sexo opuesto y termina fornicando, alguien que se olvida de sí mismo ante un insultador y termina insultando también, pues en verdad que no está preparado todavía como para pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo. Porque sería contradictorio suponer, siquiera, que un hombre haya pasado al tercer estado de conciencia y se olvide de sí mismo. Si el tercer estado es precisamente recordación de sí mismo. Sí, pues o ha pasado o no ha pasado al tercer estado. En esto no puede haber vaguedades de ninguna especie. Bueno, un paréntesis, podría abrir una ventanita ahí para que no haya tanto calor. Está haciendo mucho calor. Abran ustedes esas ventanas. Muchas gracias. Bien, hermanos, y prosigamos nosotros aquí con estas disquisiciones. Hay que trabajar el centro intelectual y también el centro emocional. No hay duda de que las emociones negativas nos vuelven mentirosos, como ya les había dicho a ustedes en alguna ocasión. Las emociones negativas nos tornan violentos. Las emociones negativas hacen que nos olvidemos de sí mismos. Un individuo, por ejemplo, celoso, llevado de la emoción negativa de los celos, pues se vuelve violento, puede matar a otro y en consecuencia ir a la cárcel, puede tratar mal a su mujer, tal vez injustamente, etcétera. De manera que las emociones negativas pueden convertirlo a un calumniador, falso, en violento, en perverso. Pero es muy difícil, en verdad, poder controlar las emociones negativas. Un momento estamos tranquilos, puede que al siguiente momento no lo estemos. Supongamos que estemos aquí muy en santa paz,
escuchando esta cátedra. Y de pronto alguien nos trae una noticia. Nos dicen que un pariente o un hermano de nosotros ha sido fuertemente golpeado por fulano de tal que le pegó un balazo, o que le pegaron un balazo. Claro, si no tenemos control sobre sí mismos, salimos como locos. Abandonamos aquí de inmediato lumicial, protestamos en nuestro interior, nos encontramos a alguien en la calle, le contamos rápidamente lo que sucedió, y puede darse que el caso de que al llegar al lugar donde se dice acaeció la tragedia, nada pasa. Era una falsa alarma. Entonces, ¿qué sucedió? Lo uno, abandonamos la cátedra. Lo otro, calumniamos a alguien. Lo otro, asumimos actitudes violentas. Y lo otro, que fue lo peor, pues fortificamos los yoes que tenemos en la parte negativa del centro emocional, en vez de desintegrarlos. Vean ustedes cuánto daño pueden hacernos las emociones negativas. Por una emoción negativa podemos volvernos asesinos, por una emoción negativa podemos volvernos perversos, por una emoción negativa podemos nosotros calumniar al prójimo, por una emoción negativa podemos nosotros levantar falsos juicios sobre nuestro mejor amigo, etcétera. Sin embargo, tenemos esa marcada tendencia a dejarnos llevar siempre de las emociones negativas. No hemos aprendido a ser austeros, impávidos, serenos, mesurados. Así que introducir la gnosis en nuestra forma de pensar para cambiar e introducirla en el centro emocional cuesta un poco de trabajo. Pero si nosotros pensamos en lo que son los centros de la máquina orgánica, por ejemplo, el centro intelectual tiene algo del centro motor y algo del centro del movimiento. ¿Cómo podríamos nosotros conseguir que el centro emocional inferior quede bajo control total? Si decimos voy a tener fuerza de la voluntad, no me voy a dejar llevar de emociones violentas, negativas en ningún momento, puede ser que a las primeras de cambio fallemos terriblemente. Entonces necesitamos introducir la gnosis aquí, en la mente, sentir la emoción superior que produce la gnosis. Y el poquito de voluntad que hayamos adquirido, nuestra gnosis y la emoción superior nos permitirá controlar completamente a las emociones inferiores y negativas. En todo caso, se necesita controlar a la emoción inferior con la emoción superior. La emoción superior está en el centro intelectual. Pues controlemos a la emoción inferior con la superior. Metamos gnosis dentro del cerebro para que nuestra forma de pensar cambie y vivamos de acuerdo con los principios y las reglas del gnosticismo universal. Modifiquemos pues el proceso del pensar y habrá una especie de emoción intelectual en nuestra cabeza. Eso más un poquito de voluntad nos permitirá controlar a las emociones inferiores. Obviamente, la destrucción total de las emociones inferiores adviene con la aniquilación de aquellos elementos psíquicos indeseables que se relacionen precisamente con la parte emocional inferior. Pero entre tanto, y mientras tales elementos son eliminados, debemos controlar al centro emocional inferior con la parte emotiva del intelecto. Un intelecto alumbrado por la mística gnóstica. Ese es el camino obvio a seguir. Solo por ese camino podría procesarse verdaderamente un cambio que es tan necesario. Se necesita precisamente ir cambiando poco a poco. Y esto de ir cambiando poco a poco es posible si vamos introduciendo las reglas gnósticas, la sapiencia del gnosticismo universal en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Pero como les digo, hay que modificar completamente
la mente. Necesitamos de una nueva mente para pensar. Porque con la mente vieja, con esa mente ya decrépita, con esa mente ya deteriorada, con esa mente acostumbrada a todo este tren de vida que normalmente llevamos, no sería posible provocar un cambio en nosotros mismos. Así que el centro de la mente y el centro emocional deben ser trabajados con las reglas gnósticas, con las enseñanzas que hemos dado, si es que de verdad queremos un cambio definitivo en nuestra forma de ser, de sentir. Necesitamos pensar en forma nueva, sentir en forma nueva, obrar en forma nueva. ¿Qué buscamos a través de todo esto? Obviamente que estamos buscando algo que es sumamente importante. Estamos buscando en verdad purificar la conciencia cósmica que está embotellada entre nosotros. Hay una gran conciencia. Me refiero a la conciencia cósmica. Desgraciadamente la conciencia cósmica está enfrascada entre el ego. Purificar la conciencia solamente es posible aniquilando el ego. Quien no se resuelva a pasar por la aniquilación budista jamás podría lograr la purificación de la conciencia. Es obvio que con la aniquilación budista el despertar de la conciencia se convierte en un hecho. Una conciencia despierta es una conciencia purificada mediante la aniquilación del ego. Eso es indubitable. En todo caso, el proceso didáctico del psicológico, dijéramos, de la liberación de la conciencia en nosotros, tiene naturalmente un nombre en el budismo oriental. Se le denomina Alaya Vijnana. Alaya Vijnana. Este Alaya Vijnana guarda alguna relación con el cuerpo de ley, que es el Dharmakaya. El Dharmakaya en sí mismo, como sustancia ser, es inmortal, divinal. El cuerpo ley del Dharmakaya nos da eso que podríamos denominar omnisciencia. Si por algo al cuerpo ley se le llama Dharmakaya, es porque es el resultado de tremendos trabajos hechos en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Que el cuerpo de Dharmakaya pueda sumergirse entre el vacío iluminador, y más aún que pueda llegar a la talidad que está más allá del mismísimo vacío iluminador, es innegable. Es innegable. Quien posea el cuerpo de Dharmakaya ha llegado a la felicidad real y a la verdad última. Pues no sería posible llegar a poseer tal cuerpo si no hemos trabajado la conciencia escondida en nosotros, a esa conciencia que se encuentra enfrascada entre el ego. Se hace necesario desenfrascarla, desembutirla, desembotellarla, liberarla, mediante el trabajo sobre sí mismo. Y no es posible trabajar o provocar un cambio al trabajar sobre sí mismos si antes no hemos empezado por cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Un individuo que
recibe la enseñanza y continúa embotellado en los antiguos procesos intelectuales y emocionales. No puede en modo alguno originar cambio alguno. Los cambios son necesarios para llegar al cambio supremo. Tengas entendido que los agregados psíquicos del ego se procesan en 7 niveles del ser. Incuestionablemente, el cuerpo de Dharmakaya solo es para los que han llegado a la parte más elevada del ser, aquellos que han desintegrado absolutamente todos los agregados o todos los elementos inhumanos que existen en los 7 niveles del ser. Solo un individuo así puede tener el cuerpo del Dharmakaya. Pues hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es en realidad de verdad el alaya vijnana y lo que es el sunyata. El alaya vijnana nos mantiene dentro de los procesos meramente psicológicos, dentro del trabajo psicológico que tenemos que hacer en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos aquí y ahora. El alaya vijnana nos mantiene dentro de los procesos meramente psicológicos, dentro del trabajo psicológico que tenemos que hacer en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Mientras alguien esté dentro de los procesos psicológicos de la alaya vijnana, podrá, sí, en ausencia del querido ego, entre comillas, porque el querido no tiene nada, experimentar eso que no es el tiempo, esto que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que en el oriente denominan el vacío iluminador. Pero tal experiencia no significa, ya claro, que hayamos en realidad de verdad realizado en sí mismos al vacío iluminado. Sunyata es diferente. Cuando alguien poseyendo el cuerpo del Dharmakaya, que está a un paso más allá de la conciencia absolutamente despierta, se sumerge no solamente en el vacío iluminador, sino que logra entrar en la talidad. Indubitablemente sabe lo que es en sí sunyata. Así que alaya vijnana es un concepto meramente psicológico. Sunyata es un concepto ontológico, indubitablemente. En todo caso, quiero que entiendan ustedes claramente a través de estas disquisiciones que una cosa es la maquinaria esta espantosa y terrible de la relatividad, y otra cosa absolutamente diferente, el vacío iluminador. Mientras la mente lógica continúe con sus confrontaciones dentro de esta maquinaria terrible de la relatividad, no seremos felices. Pensemos en que una cosa es el concepto psicológico, como alaya vijnana,
y otra cosa es el concepto ontológico de sunyata. La mente, la conciencia embotellada en las confrontaciones lógicas de la teoría de la relatividad, no podría encontrar dicha verdadera, porque no es en la lógica donde podremos encontrar la dicha, sino en sunyata. Cuando uno distingue, pues, al concepto psicológico del concepto ontológico, podría pensar tal vez en lo que es lo epistológico, o en la epistología, o en el pensar en pensar epistológicamente. Llegar pues a desligarse, a zafarse del pensamiento lógico, para reposar pues en el vacío iluminador, es el máximo anhelo que tenemos. Pero claro, yo ya estoy definiendo metas, de que mientras nosotros estemos embotellados en las confrontaciones lógicas, no podremos de verdad saber qué cosa es el sunyata, porque alaya vijnana no es sunyata. En forma similar diría lo siguiente: les he enseñado a ustedes lo que es la meditación. Les he dicho que, por ejemplo, nosotros en vida podemos experimentar eso que no es del tiempo, en ausencia del ego. Hasta les he dado un mantra para que trabajen con él. Eso es obvio. Un día cualquiera podrían ustedes llegar a esa dicha. Porque si la conciencia está puesta en una cantina, allí estaremos nosotros. Si la conciencia está en la plaza del Zócalo de México, allí estaremos nosotros. Y si depositamos la conciencia entre el vacío iluminador, allí estaremos nosotros. Eso es obvio. Pero antes de llegar a la experiencia del vacío iluminador, aspiramos nosotros, naturalmente, y trabajamos. Eso es claro. Estamos, dijéramos, dentro del mundo de las confrontaciones lógicas. Pero una cosa es el vacío iluminador como concepto, y otra cosa es el vacío iluminador como experiencia. Ustedes pueden vaciar la mente de toda clase de pensamientos, por ejemplo, para hacer el vacío en la mente, el vacío total, el cero radical, absoluto. Si lo pueden, si lo quieren, pueden. Pero mientras existe en la mente durante la meditación la idea de que ustedes quieren el vacío iluminador, entonces el vacío continúa siendo para ustedes un concepto. Y nada más que un concepto. Se están procesando estrictamente dentro de la alaya vijnana. El día que ustedes logren el vacío del vacío en su propia mente, que no es la nada como piensan muchos ignorantes ilustrados que nos critican, entonces en verdad habrán conseguido ciertamente y en forma directa la experiencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Pero mientras el vacío continúe en ustedes como un simple concepto al cual, o como un anhelo, o como una idea, o como algo a lo cual ustedes aspiran, pues no lo experimentarán. Pero cuando lleguen ustedes al vacío del vacío, en que ya ni siquiera, ni remotamente, dijéramos, se acuerdan de que están meditando, sino que en verdad se han hecho el vacío y se han olvidado de la idea del vacío, que es diferente. Entonces habrán experimentado el sunyata. Bueno, ¿qué es lo que quiero con todas estas disquisiciones hoy en día, aquí ante ustedes? Una, que sigan, que por ahora, como no es posible que ustedes puedan sumergirse entre el seno del vacío iluminador, pues
por lo menos siquiera sepan en qué punto se encuentran. En realidad, de verdad, ustedes se encuentran, hablando epistemológicamente, en Alaya Vijnana, trabajando por lograr un día, mediante la aniquilación budista, la liberación final en Sunyata. Eso es todo. Esto requiere naturalmente mucha atención, porque queremos en verdad que todos logren un día tal aniquilación y que salgan de lo meramente conceptual para entrar en la experiencia de lo real. Total aniquilación absoluta es necesaria. Salirnos un día de las confrontaciones meramente lógicas y experimentar ciertamente eso que no es del tiempo. Así como en vida, por ejemplo, necesitamos ahorrar energías para crear el segundo cuerpo psicológico, que es el astral, que así se denomina. Porque si gastamos nuestras energías, la creación del segundo cuerpo se hace algo más que imposible. Así también necesitamos, a través de la didáctica esta de la Alaya, de la gran Alaya universal o de la Alaya Vijnana, y aniquilando los agregados psíquicos. Conforme los vayamos aniquilando, las energías se van acumulando en nosotros. Y tales energías después nos permitirán ciertamente la creación del cuerpo del Dharmakaya. Aquellos que piensen en el cuerpo de Dharmakaya como ego sustancia marchan por el camino más equivocado que se haya conocido. No es posible llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya cuando se tiene el ego vivo. Hay que ir aniquilando el ego para que la creación del Dharmakaya se haga posible, mediante el ahorro de energías, porque cada agregado psíquico implica gasto de energía. Quien logre llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya, incuestionablemente habrá conocido la verdad, la habrá experimentado no fuera de sí mismo, ni en la derecha ni en la izquierda, sino en el centro, y profundamente, no en un espacio más superior o en un espacio inferior, sino en un espacio interior aún más hondo. Quien fabrique el cuerpo del Dharmakaya mediante el trabajo interior de sí mismo, mediante la desintegración del ego, incuestionablemente llegará a experimentar la dicha del vivir, conseguirá la auténtica felicidad que no es del tiempo, porque el cuerpo del Dharmakaya es cuerpo ser y no ego ser, como pretenden muchos ignorantes ilustrados. Así, mis queridos amigos, me parece pues que en vez de inclinarnos nosotros ya hacia la corriente de la derecha, ya hacia la corriente de la izquierda, apelemos a la fuerza neutralizante, a la tercera fuerza, que está dentro de nosotros, porque esta nos permitirá llegar a la síntesis, a la liberación final, a la verdad última, que la creación del cuerpo del Dharmakaya en cada uno de nosotros. Van viendo ustedes con qué objeto insisto en la necesidad de cambiar la forma de pensar y de sentir. Tiene un solo objeto: provocar un cambio interior de fondo mediante el trabajo esotérico, gnóstico, crístico.
Y a medida que ese cambio se vaya verificando, nos iremos acercando más y más a la dicha de los dharmakayas. En última síntesis, anhelo que cada uno de los aquí presentes, trabajando sobre sí mismo, fabrique así interiormente, muy hondamente, el cuerpo del dharmakaya. Hasta aquí, pues, esta cátedra. Más quedan abiertas las puertas en este momento para las preguntas que ustedes han de hacer. Así pues, pedimos a los hermanos que hagan sus preguntas, ¿no? Espero que no me vayan a salir con preguntas de segunda cámara, ni de primera cámara, ni de antecámara. No se olviden que estamos en tercera cámara y las preguntas deben estar a la altura. Allí, pues, el que quiera preguntar, pregunte con la más entera libertad. Hable, hermano. El cuerpo físico estaba activo. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se está en estado sueño, como decía usted, y el ego vaga por el mundo o por el submundo, nosotros penetramos a nuestro propio país psicológico. Y naturalmente que las impresiones de ese país psicológico son las que nos inducen a actuar en el estado vigilia. O sea que estaríamos pues en las mismas circunstancias. Pues cada cual realmente vive en su país psicológico y cada cual está ubicado psicológicamente en algún lugar. Algunos estarán ubicados en un prostíbulo y otros en una iglesia. Cada cual psicológicamente tiene su lugar de ubicación. Así como en el mundo físico tenemos nosotros un lugar donde estamos ubicados. Psicológicamente también podemos estar ubicados en tal o cual lugar de nuestro país psicológico. Eso es obvio. Que influyen las impresiones subconscientes sobre la vida humana, eso es cierto. Pero una cosa es el estado mal llamado de vigilia y otro es el estado en que el cuerpo se encuentra pasivo para los sueños. Cuando el cuerpo físico se encuentra pasivo para los sueños, las impresiones subjetivas que puedan llegar al cerebro a través del antakarana, que es el cordón de plata con 7 aspectos plenamente definidos, pues no son peligrosas porque el cuerpo está pasivo para los sueños. Se tornan esas impresiones peligrosas, y en eso estoy de acuerdo contigo, cuando el cuerpo está activo para los sueños. Porque entonces tales impresiones depositadas en el cerebro se vuelven activas físicamente. Y el sujeto pasivo puede cometer errores gravísimos. Eso es obvio. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Es equivalente, la batalla es equivalente al maestro de perfección? ¿Cómo? El término, o mejor, el proceso de la batalla es equivalente al maestro de perfección. El término dharmakaya incuestionablemente implica perfección del adepto o servidor de la gran orden. Pues no podríamos concebir un adepto de perfección sin el cuerpo de dharmakaya, más quien posea tal cuerpo. Tiene que saber vivir en aquella línea geométrica que separa a la talidad de la maquinaria de la relatividad. Saber vivir en perfecto equilibrio entre la talidad y la maquinaria de la relatividad. Saco a colación este término talidad por lo siguiente. La maquinaria de la relatividad y el vacío iluminador resultarían opuestos. Mas hay una síntesis que los concilia a ambos, y es la talidad. La talidad está aún más allá del vacío iluminador. Es la gran realidad. Esto lo sé por experiencia mística directa a través de la meditación interior profunda. También lo sé mediante el grado de la intuición prajna paramita, que es el más elevado grado intuicional profundo.
Difícil es poder pasar más allá del vacío iluminador hasta llegar al seno de la talidad. Pero sí especifico, concreto mi respuesta diciendo, si alguien ha adquirido el cuerpo del Dharmakaya, no solamente debe absorberse entre el seno de la talidad, sino que debe aprender a vivir entre esa línea geométrica, o en esa línea geométrica que separa a la talidad de la maquinaria de la relatividad. Tiene que aprender a vivir, pues, en la acción dentro del más perfecto equilibrio. ¿Hay alguna otra pregunta? Venerable maestro, ¿qué relación hay entre el Dharmakaya y la Insof Aún? Bueno, obviamente que el que ya llegó, el que posee el cuerpo del Dharmakaya, no solamente ha, dijéramos, encarnado en sí mismo a la Insof Aún como estrella divinal muchísimo más allá del anciano de los días, sino que ha conseguido en verdad regresar con Sofía, o con Pistis Sofía, a la Eón 13. Solo quien de verdad haya conseguido sumergirse en el Eón 13, pues tiene el cuerpo del Dharmakaya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Venerable maestro, ¿qué fenómeno se estaría operando en la psicología de una persona que a pesar de que tiene la sabiduría gnóstica y la ha comprendido, no la sabe aplicar sobre cada uno de sus defectos? Bueno, ante todo quiero que sepas una cosa. Hemos empezado esta cátedra por decir lo siguiente. Que si alguien posee, pues, el conocimiento, las reglas precisas del gnosticismo universal para el trabajo directo sobre sí mismo, pues indubitablemente, y eso es claro, debe aplicarse para cambiar su forma de pensar. También dijimos que si uno no cambiaba su forma de pensar, muy a pesar de haber recibido las instrucciones precisas, pues sencillamente estaba perdiendo su tiempo miserablemente. Porque para poder en verdad provocar un cambio, antes que todo hay que cambiar la forma de pensar. Debe uno introducir estas enseñanzas, estas ideas en su mente, en su cerebro. Y pensar de acuerdo con las ideas, de pensar de acuerdo con las enseñanzas, pensar de acuerdo con el cuerpo de doctrina. Porque si no está pensando con el cuerpo de doctrina, sino con los sistemas ya extemporáneos que usara antes de entrar en la doctrina, pues está perdiendo el tiempo, no está haciendo nada, se está autoengañando a sí mismo y por lo tanto va por el camino del fracaso. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Venerable maestro, nos anunció usted 4 estados de conciencia: el dormido, que está en su lecho y su ego vaga inconsciente, el mal llamado estado de vigilia, y el tercer estado, el de la recordación de sí mismo. Venerable maestro, ¿sería tan amable de hablarnos concretamente del nombre del 4º estado de conciencia y hablarnos de él? El 4º estado de conciencia es el de aquel que ha logrado el más absoluto despertar. Que ya no sé, hablando epistemológicamente, ya ha pasado muchísimo más allá de las confrontaciones lógicas. Posee el cuerpo de Dharmakaya. Puede moverse libremente en esa línea geométrica que separa al vacío iluminador de la maquinaria de la relatividad. Es por ende un sujeto que logró la omnisciencia. No he citado mucho a ese sujeto, o no lo he especificado en esta cátedra, pero por motivo a que le puse más atención al próximo paso que todos tienen que dar, porque todos los que yo veo aquí están en el segundo estado, en el estado se mueven entre el primero y segundo estado, pero no veo aquí uno que esté en el tercer estado, en el de la recordación de sí mismo. No lo veo, lo estoy buscando, no lo veo. Hay algunos que dan esperanzas, pero nada más. Ahora, si no están todavía en el tercer estado,
cuartos. ¿Cuál estaría en el cuarto? Sin embargo, un día, si ustedes se proponen trabajar sobre sí mismos, no solamente llegarán al tercer estado, sino llegarán también al cuarto. Para llegar al tercero, ya les digo, tienen que meter estas enseñanzas en su mente y aprender a pensar de acuerdo con estas enseñanzas. El modo de pensar viejo, anticuado, extemporáneo, definitivamente debe ser cancelado. Pero no solamente se debe aprender a pensar de acuerdo con este cuerpo de doctrina, aquí, en plena aula, cuando estamos instruyendo un grupo. No, a todas horas, a cada instante, en función de momento en momento, en la vida doméstica y en la calle, y en la plaza de mercado y en donde sea. ¿Me han entendido? Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Podría, maestro, indicarnos el orden de los 4 calles? ¿Los otros 3 están después de la Macaya o antes? Obviamente, los 4 calles son indispensables. Sin embargo, yo prefiero pensar de acuerdo con la doctrina de los 3 cuerpos. Pienso, o me gusta más pensar en los términos, dijéramos, de Paramarta. En el término de Sunyata y en síntesis. Obviamente que los 3 cuerpos, por ejemplo, el cuerpo de transformación, como llamamos al de Nirmanakaya, es grandioso porque nos permite transformarlo, renunciar completamente a toda felicidad para pensar en función de nuestros semejantes. Hay, por ejemplo, grandes Arhat, no lo podemos negar budas de contemplación, le llamémoslos nosotros pratyekas, que se preocupan sí por su perfeccionamiento interior, pero que son crueles. Esos no trabajan por la humanidad, que no hacen nada por el mundo. Ese no es el camino de la auténtica perfección. Si nosotros trabajamos no solamente dentro de sí mismos, por sí mismos, sino que también trabajamos como misioneros llevando la enseñanza de puerta en puerta, sacrificándonos por la humanidad. Seguimos el camino de los Nirmanakayas, que es el mismo de los bodhisattvas de compasión. Claro está que sí. Tengas en cuenta que el cuerpo de Nirmanakaya lo adoptan los bodhisattvas para trabajar por la humanidad. Por eso es que al cuerpo de Nirmanakaya se le llama cuerpo de transformación. Es un cuerpo de perfección. Otra cosa es el cuerpo de Sambhogakaya o cuerpo de disfrute. El cuerpo de disfrute realmente es bello, hermoso, nos permite gozar de la vida libre en su movimiento, sentir la dicha del universo en cada uno de nosotros, nos da un estado de beatitud extraordinario. Mucho más allá del cuerpo de disfrute tenemos el cuerpo del Dharmakaya. El cuerpo del Dharmakaya en realidad de verdad es el cuerpo ley, el cuerpo de aquel que se sacrificó por la humanidad. El cuerpo de aquel que en el mundo podría ser denominado adeptus exentus, pues ha cancelado todo karma, experimentado el Sunyata, ha salido ya de los procesos de la Laya Vijnana, que son procesos meramente psicológicos, ha pasado más allá de lo psicológico. Ha entrado en el terreno de lo ontológico. Así, mis queridos amigos, que bien vale la pena seguir trabajando sobre sí mismos, sobre nuestra propia conciencia interior, que es la conciencia cósmica, embotellada, pero que debemos purificar esta conciencia interior, es un hecho. Se purifica mediante la desintegración de los elementos psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. ¿Alguno otro tiene algo que preguntar? Al formar el cuerpo de Dharmakaya, el elemento que está procesándose, digamos, hasta la maestría de perfección, allí ya cuando se forma ese cuerpo, cuando se empieza a formar ese cuerpo, ¿hay ya transposición atómica del proceso de la momificación? ¿O
no es en ese momento, sino un momento más atrás. Bueno, es completamente diferente la cuestión que tú preguntas, porque una cosa es la cuestión esa de la momificación egipcia o inca, como sea, y otra cosa son las verdades ontológicas o psicológicas. En la cátedra no me he referido precisamente al vehículo físico, he preferido únicamente tratar sobre lo ontológico, a la luz de Sunyatar, y con plena explicación de la Laya Prajnana, que es diferente. Así pues, que mejor será que nos concretemos a estos dos basamentos, el ontológico y el psicológico. Conviene también que nosotros aprendamos a conocer lo que son los límites de la confrontación lógica. Si nosotros buscáramos la paz auténtica dentro de las confrontaciones lógicas, incuestionablemente no la hallaríamos. Quien quiera experimentar la verdad tiene que salirse de la lógica. No importa cuán bien estructurada esté esta última. Cuando uno estudia a don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, se maravilla de las confrontaciones lógicas y de de los procesos planteados por él en su crítica, en la cuestión del razonamiento. Pero ni los silogismos más perfectos, ni los prosilogismos mejor estructurados, ni los silogismos más grandiosos podrían brindarnos la auténtica paz de la verdad profunda. Nosotros necesitamos indubitablemente, si queremos experimentar la verdad, salirnos de la lógica, porque la lógica no es una morada verdaderamente perfecta para el ser. Necesitamos algo más que las confrontaciones lógicas, algo más que los procesos inductivos o deductivos. Necesitamos ciertamente del cuerpo del Dharmakaya, de ese Dharmakaya que experimenta y que puede experimentar a la hora que quiera directamente el Sunyata, y que sin embargo, a pesar de todo, se mantiene en esa línea geométrica auténtica y perfecta que marca, dijéramos, el camino centro entre la maquinaria esta de la relatividad y el vacío iluminador, lo que no es del tiempo. No sé si la pregunta que le vaya a hacer maestra pueda ser un poco improcedente, pero tengo la idea de pedirle con lógica elemental y formal una pequeña explicación sobre el proceso que usted nos está explicando. Ha explicado una parte, digamos, superior, de lógica superior, podríamos decirlo así, a pesar de que nosotros no estamos preparados para entender la lógica superior. Pero tengo interés en conocer de qué manera sencilla se podría entender el proceso entre la tercera coordenada y la cuarta coordenada, cuando se explica la formación de elementos que van desintegrando, van permitiendo que se procese de un campo al otro campo. Yo no podría explicarme mejor. Bueno, entiendo lo que es el proceso multidimensional, eso es obvio, es claro, y no podemos dejar de explicar esta cuestión. Si vivimos en un mundo pues de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, eso ya lo sabemos. Indubitablemente la cuarta coordenada es diferente. Esta cuarta coordenada o cuarta vertical llega hasta interferir realmente con el mesón K, o con las regiones esas en las que se procesa el mesón K. Se ha podido investigar a través de los científicos chinos cómo el mesón K es alterado por fuerzas de un universo paralelo. De la manera que la misma ciencia oficial está llegando a la cuestión de la cuarta vertical. El mesón K, por ejemplo, no se procesa exactamente de acuerdo con las leyes de la tercera dimensión. Pues no actúa de acuerdo con la ley de la paridad, que es vital dentro de un mundo tridimensional. Se mueve en forma distinta, interferido perfectamente por un universo paralelo, que es el universo de la cuarta vertical.
Se nos ha dicho que esta cuarta vertical en alguna forma se relaciona con el tiempo, puesto que podemos viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Precisamente ahora, en este viaje que hicimos nosotros por Durango, estuve en contacto con un hombre bastante interesante, un físico atómico. Este hombre, a pesar de ser un genio en física nuclear, aprendió a moverse con el cuerpo físico en el tiempo. Viaja en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. De manera que para él, siendo físico, estrictamente físico atómico, que va a establecer una planta en Veracruz, planta atómica. Sin embargo, ha logrado dominar la cuarta vertical. Y viaja, repito, en el tiempo. Un poco más allá del tiempo tenemos la quinta coordenada. Es la eternidad. Más allá de la quinta coordenada está la sexta vertical, que no es tiempo ni eternidad, se encuentra más allá del tiempo y de la eternidad. De manera que pónganle ustedes cuidado. Mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, el mundo en que nos movemos, ¿entendido? Mundo de la cuarta vertical, el tiempo. Mundo de la quinta, la eternidad. El mundo de la sexta, eso que está más allá de la eternidad y del tiempo. Y por último, la dimensión cero desconocida. Este es el planteamiento concreto. Pero bueno, a nosotros nos interesa, a través de nuestro trabajo, que ha de procesarse en 7 niveles, desintegrando los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, llegar a la dimensión cero desconocida y sumergirnos posteriormente entre la totalidad, el seno de la gran realidad. Pero el trabajo es de enjundioso contenido, profundo, didáctico y dialéctico. Se requiere conocer las técnicas de fondo en la cuestión de la meditación profunda. Venerable maestro, ahora que se ha tocado este punto de las dimensiones, de la relatividad y del juego, tengo algunas inquietudes al respecto. Si el movimiento, del cual se habla mucho, pero que realmente no se sabe que tiene su origen en el fuego, y otra inquietud es si realmente el espacio, en las diferentes dimensiones, siendo uno, tiene diferentes movimientos. Pues tu pregunta es interesante, pero resulta extemporánea. Ya pasó el siglo XVIII en que se distinguía y se hablaba sobre fuerza y materia, que se discutía sobre eso y se agotaba la gente discutiendo sobre eso. También se decía que la materia era un modo del movimiento, que el espíritu era otro modo del movimiento, ¿no? Está anticuado ese concepto. Hay necesidad de ser más profundos en el pensar. Esto es demasiado superficial. Tenemos que ahondar más en la cuestión interior profunda, ¿no? Y comprender que lo interesante para nosotros es un monismo, no un dualismo. Si aprendemos a pensar en forma monística, más allá de los dualismos conceptuales y de las confrontaciones lógicas, sean estas aunque sean estas del tertium organum estilo Uspensky, incuestionablemente podemos en verdad pensar mejor, transformar nuestra mente y así por ese camino producir cambios más a fondo, porque indudablemente las ideas son necesarias, pero hay que saberlas usar. Ideas monísticas nos llevan a un cambio integral total. Pues monístico es el Dharmakaya. Los Dharmakayas no son dualistas jamás, siempre son monistas. Por eso un Dharmakaya no se afiliaría a una escuela de extrema derecha o de extrema izquierda. Es revolucionario. Marcha por el camino del centro, que es el camino de la síntesis. La cuestión multidimensional es innegable. Pero en esta cuestión de la multidimensionalidad del espacio hay muchas sumas y restas. Se trata de cuestiones meramente matemáticas. Y eso es lo fundamental, saber que las entidades que gobiernan este universo de la relatividad son números vivientes. Entremos pues en el terreno de las matemáticas. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí.
maestro, usted nos habla de que para hacer el cambio radical. ¿Cómo? Nos dice que para hacer el cambio radical hay que meternos en el intelecto. Y en la emoción del intelecto, la doctrina, y vivir en base a lo que es la doctrina. Pero pregunto, a manera de una aclaratoria, ese punto geométrico donde se mueve un Dharmakaya está entre el vacío iluminador y la confrontación psicológica, vendría siendo el estado de conducta de un superhombre que puede estar más allá del bien y del mal y no lo puede interpretar las multitudes de la forma correcta. Porque podríamos pensar, maestro, que, digamos, de forma fanática, la doctrina me llevaría en forma mal interpretada a la multigatería. Y el no cumplimiento de la doctrina me llevaría entonces al camino del error. Llegar a ese estado de punto geométrico es como llegar a un equilibrio como el que tiene el superhombre. Bueno, obviamente el superhombre es terriblemente divino, está más allá del bien y del mal. Pero en nombre de la verdad, el Dharmakaya está más allá de las concepciones que se puedan tener sobre el superhombre. Aún quiero decir o afirmar con más claridad que el Dharmakaya, aquel que ya puede usar el cuerpo, ley, trasciende al superhombre mismo. Está más allá del grado del superhombre. El Dharmakaya en sí mismo y por sí mismo es sustancia ser. Ser es sustancia. El Dharmakaya o el hombre o aquel que posee el cuerpo de ley indubitablemente ha pasado más allá de la mismísima individualidad. Porque la individualidad debe disolverse completamente si se quiere convertirse en Dharmakaya. Téngase en cuenta que el Dharmakaya está a un paso más allá de la conciencia. La conciencia necesitamos despertarla, es obvio, mediante el trabajo directo sobre sí mismo. Pero por último debe ella integrarse con la talidad, con la gran realidad. Es una gota que debe caer en el océano de la gran vida libre en su movimiento. Eso es obvio. Si la conciencia es una parte del alma del mundo en nosotros, que necesitamos purificarla para regresarla a su estado pristino, original de pureza. Y obviamente tiene que integrarse con la totalidad, es decir, con la talidad, con la gran realidad de la vida libre en su movimiento. Y así es como pasamos muchísimo más allá de la individualidad. Ahora, téngase en cuenta que estoy hablando de conciencia, pero el Dharmakaya se encuentra a un paso más allá de la conciencia. Se ha integrado absolutamente con la gran realidad, ha trascendido a la individualidad. De manera que el superhombre, por muy grandioso que sea, pues tiene que inclinarse reverente ante el Dharmakaya. Podríamos pensar que la ultérrima aspiración es perderse como una gota de agua en el océano de la vida libre. Así es, así es. Lo interesante consiste precisamente en conseguir rescatar la conciencia cósmica, extraerla porque está embotellada dentro del ego, sacarla dentro del ego. Si la conciencia es capaz de resistir la prueba terrible del Sunyata entre el vacío iluminador, pues queda lista, por hablar esta vez con términos muy humanos, como para entrar en la talidad. Que repito, la talidad está más allá del vacío del iluminador y más allá de la maquinaria de la relatividad. Pero quien logre integrarse con la talidad ha trascendido toda individualidad. Es lo que siempre ha sido, lo que siempre será.
cuerpo es el cuerpo ley, el cuerpo de Dharmakaya. Dharmakaya es superior a un Paramartasaya. Bueno, Paramartasaya y Dharmakaya son similares. Es cuestión de algunos grados. En relación pues al estado ese del vacío, pues de Dharmakaya, ese estado de la unidad, del cero radical, debe haber la asistencia de la parte divina en cuanto a un discípulo X que anhela llegar a ese estado, y por el mismo anhelo de llegar, el deseo concentrado no le permite llegar porque se aleja de ese conocimiento, esa verdad. Necesita el discípulo estar, renunciar a lo que llamaríamos un triunfo y renunciar a lo que llamaríamos una derrota. Es decir, acabar con el temor de triunfar o de fracasar, para que entonces ya la conciencia universal venga en su sitio. Obviamente, sin haber llegado todavía a tener el cuerpo de Dharmakaya. Cuestionablemente, por ejemplo, el que llega al tercer estado de conciencia, que es el de la íntima recordación de sí mismo, cambia en cuanto a los conceptos. Conciencia, lo que para muchos es importante, para él no lo es. Se torna diferente, completamente distinto. De manera que la gente que está, por ejemplo, en los primero y segundo nivel del ser, no entenderían a alguien que llegó al tercer nivel del ser, al tercer estado de conciencia. ¿Cómo lo podrían entender? Lo que tendría importancia, por ejemplo, para una persona que está en primer y segundo estado de conciencia, no tiene importancia ninguna para el que está en el tercer estado de conciencia. Piensen ustedes lo que eso significa. Ahora, ¿qué diremos nosotros de un Dharmakaya? El Dharmakaya llegó al cuarto estado de conciencia y aún más trascendió el cuarto estado de conciencia. Porque el cuerpo ley, el cuerpo sustancia, inseparable del ser. Si llega a semejantes alturas, tiene otra forma, otro modo de comprender. En estos estudios no debemos olvidar nosotros